Buenas noches. Sobre la economía y el problema de escasez para la actividad 1 de introducción a la economía. Los seres humanos desean ilimitadamente una serie de elementos denominados bienes, cosas tangibles como una casa, un auto o unos zapatos, y servicios, ejemplos, formas de trabajo realizados por otros que no dan como resultado la producción de bienes tangibles, por ejemplo la atención médica, el corte de pelo o la enseñanza. Hay que tener en cuenta que algunas de estas necesidades o deseos son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, como la comida o el alojamiento. No obstante, otros de ellos son productos de vivir en una sociedad civilizada, como la televisión o el automóvil. Algunos de estos bienes o servicios existen en tales cantidades que todos los deseos o necesidades en relación con los mismos pueden ser satisfechos, por ejemplo el aire. Sin embargo, hay otros, como el petróleo, el papel, etc., que no se dan en cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades. En este caso decimos que los recursos son escasos. Cuando los recursos son escasos, algunos deseos no pueden ser satisfechos y entonces los hombres deben tomar decisiones para determinar su reparto entre las diversas personas y entre los diversos empleos en que son susceptibles de utilizar. Es decir, los recursos son administrados. Grandes áreas del análisis económico: economías positiva y normativa. La economía positiva como ciencia se ocupa del análisis del comportamiento económico. La economía positiva, también llamada economía descriptiva o teoría económica, describe los hechos de la vida económica sin entrar en juicios de valor sobre los mismos. Por ejemplo, cualquier economista puede predecir que si el gobierno grava el consumo de determinados bienes, como bebidas alcohólicas o cigarrillos, subirá su precio. Eso es economía positiva. Otro ejemplo de teoría económica positiva podría describir como el crecimiento de la masa monetaria que afecta a la inflación, pero no proporciona ninguna instrucción sobre qué política se debe seguir. La economía normativa incluye juicios de valor acerca de cómo debe operar la economía basados en ciertos principios morales o preferencias. Es así pues que la economía normativa es la economía que expresa juicios de valor, juicios normativos sobre justicia o equidad económicas, el cómo debería ser la economía o cuáles deberían ser los objetivos de la política pública. Metodología y división de estudio de la economía. Se ha dividido la economía para realizar investigación. La observación es la base del proceso de investigación, pues a través de ello se describen y clasifican adecuadamente los hechos más importantes de la actividad económica para hacer posible la interpretación científica de la realidad, y luego esto se transforma en teoría que se aplica al campo investigado. La economía se divide en tres partes fundamentales ordenadas de manera secuencial: economía descriptiva, teoría económica y política económica. Métodos de estudio. El método es un procedimiento para lograr alcanzar un objetivo o un conocimiento en la economía. Hay dos métodos que se consideran los más importantes. El método inductivo, que es un método de estudio que parte de casos particulares para luego, a través del análisis de estos, llegar a establecer un principio o una ley. Las etapas que comprende este método son el análisis y la comparación de casos particulares, la formulación de hipótesis y la comprobación de las hipótesis. Y el método deductivo. En este caso se parte de un principio o una ley. A partir de ello se realiza el análisis de casos para realizar la comprobación del principio o ley. Y las etapas son formulación del principio o ley, estudio comparativo de los casos y comprobación del principio o ley. Bien intermedio y bien final. Los bienes intermedios son bienes que agotan su proceso productivo, pudiendo ser o no adquiridos por otros agentes económicos que lo utilicen como una mercancía de consumo. Para ejemplos, en una empresa de fabricación de automóviles, las llantas son productos intermedios en cuanto que se usan para la producción final de un automóvil, pero para los dueños de automóviles, las llantas es un producto final que compramos como repuestos.
Lo mismo podemos decir de que una cerveza que se adquiere en un supermercado o en un bar es un producto para consumir y es un bien final. La harina, en cambio, que se emplea para hacer el pan, es un bien intermedio y el pan sería el producto final. Muchas gracias.